En este video vamos a hablar sobre las formas de almacenamiento de punteros. Como dijimos antes, un índice está compuesto por el léxico, o sea, los términos, y los punteros. El desafío está en encontrar una forma de almacenar esta información en una estructura de tamaño fijo. ¿Y por qué necesitamos una estructura de tamaño fijo? Porque necesitamos poder hacer búsquedas. Sin eso no podemos buscar. Entonces, ya vimos en un video anterior cómo hacer para almacenar el léxico en una estructura de tamaño fijo. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos hacer para almacenar los punteros. Supongamos que tenemos el ejemplo que veníamos manejando, en donde tenemos distintos términos que están referenciando a distintos documentos. Nosotros vimos cómo hacer para asociar los términos bueno, generando una estructura aparte con el léxico concatenado. Pero lo que vamos a ver es cómo hacer para almacenar los punteros en una estructura de tamaño fijo. De la información que tenemos de la estructura que tenemos anterior, podemos obtener que ciertos términos se encuentran en ciertos documentos. Si nos quedamos con esto, vamos a llegar a que esto, así como está, no nos sirve como índice, porque como habíamos visto antes, no podemos utilizar una estructura con tamaño variable para realizar búsquedas. Entonces, esta estructura así como está, no nos sirve. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el mismo concepto que teníamos antes. Antes manejábamos una estructura con el léxico concatenado, y lo que vamos a hacer ahora es generar una estructura con los punteros a documentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el término primero aparece en el documento 1 y 4, vamos a poner en la posición 1, el documento 1, el documento 4, y vamos a poner la posición 0 en el índice, que es donde comienza a listarse los documentos que contienen al término asociado con esa posición. Para el término papel tenemos el documento 1 y 2. Y vamos a hacer lo mismo. En la posición 2 comenzamos a listar los documentos asociados al término papel. Entonces vamos a poner en la posición 2 el término 1 y 2. El documento 1 y 2. Entonces, asociado a papel está la posición 2, y en la posición 2 ponemos un 2 que referencia al archivo de punteros a documentos, en donde tenemos los documentos 1 y 2. Y así con cada uno de los términos referencian a ciertos documentos, y estos documentos vamos a listar los punteros a estos documentos en una estructura aparte. Ahora bien, nosotros vamos a ver distintas formas de almacenar estos punteros, y vamos a ver que las codificaciones suelen favorecer los números más chicos. De esta forma, lo que vamos a buscar es, en vez de almacenar los punteros, o sea, los números de documentos, lo que vamos a hacer es codificar estos punteros como distancias. Fíjense, si nosotros tenemos el documento 1 y 4, nosotros podemos decir que está en el documento 1 y en el documento a distancia 3 del 1, que es el 4, ¿no? Porque 3 más 1 es 4. El papel está en el documento 1 y 2, entonces podemos decir que está en el documento 1 y en el documento a distancia 1 del 1, que es el documento 2. Papelón, páprica y pepa y pimentón están en solo un documento, con lo cual incluimos solo el número de documento, pero pimienta podemos hacer lo mismo, podemos decir que está en el documento 3 y el documento a distancia 1 del 3.
Entonces vamos a recuperar el documento 3 y 4 asociados. De esta manera lo que vamos a hacer es, igual que antes, almacenar los punteros a documentos en una estructura aparte, con estos punteros concatenados, solo que en vez de guardar el puntero en sí, lo que voy a guardar es la distancia entre los números de documentos. Y esto lo hago porque voy a estar intentando buscar, favorecer voy a usar códigos que favorezcan los números más pequeños. Entonces, siempre va a ser más chico el número si yo guardo distancias que si guardo números de documentos. En un video siguiente vamos a ver las formas que tenemos de codificar estas distancias para ahorrar aún más espacio.